Aventureros y aventureras, hoy llega Desafío Viajero, uno de esos documentales, uno de esos episodios, como estoy seguro que nunca habéis visto. Y es que vamos a hablar del mundo maya. Nos encontramos directamente en Tikal, en uno de los lugares más icónicos del mundo maya, donde los misterios, los enigmas que rodean a esta cultura se ciernen. ¿Cómo se produjo el colapso de la cultura maya? ¿Por qué los mayas conocían la rueda pero nunca la utilizaron? ¿Cómo era el inframundo maya? ¿Qué ocurrió en 2012 y toda la polémica del fin del mundo maya? Todo eso, más una guía y una explicación de qué es Tikal y sus principales monumentos, llega a Desafío Viajero. ¡Comenzamos! Los mayas, una civilización perdida, llena de misterios y secretos. Desde sus extrañas construcciones, coincidentes con egipcios, chinos y otras culturas, hasta su complejo lenguaje y tradiciones, bienvenidos a la poderosa Tikal. Llama la atención en Tikal, como vemos que alguno de sus edificios, alguna de sus pirámides todavía no ha sido desenterrada. Por ejemplo, esta que estáis viendo aquí en pantalla. Y es que uno de los grandes esfuerzos del Departamento de Jardinería guatemalteco es mantener a raya la selva. Parece ser que si hoy en día se descuidase totalmente el tratamiento y el cuidado de la jardinería de Tikal, en unos 2 años la selva habría devorado totalmente este lugar arqueológico, lo cual es absolutamente alucinante. No obstante, si tenéis unas palas, avisadme y nos vendremos aquí a excavar, porque se cuenta que el 80% de Tikal todavía está bajo tierra. Solo estamos viendo un 20% de la antigua ciudad maya. A nuestros pasos dejamos templos enterrados, esperando pacientemente su retorno al esplendor. Lo que estáis viendo es una calzada original de Tikal. Este lugar en concreto medía unos 30 metros de ancho y estaba preparada para que los habitantes de Tikal y otros de otros lugares en los momentos de festividad viniesen y ascendiesen hasta la plaza principal a través justo de esta calzada. Y es que al final las calzadas que encontramos en Tikal todas derivan en la plaza principal. Allí nos dirigimos. Uno de los aspectos más polémicos que rodea el mundo maya es el tema de si los mayas conocían o no la rueda. Efectivamente, sabían que la rueda existía y de hecho lo estamos viendo en esos bloques de piedra sagrada. El asunto es que no lo utilizaban como transporte. Para ellos la piedra era un elemento total y absolutamente sagrado. Vemos, por ejemplo, las representaciones de los antiguos mayas transportando, como si fuese en sacos sobre su espalda, los bloques de piedra para que después fueran colocados en las pirámides. Sin embargo, para ello no utilizaban la rueda como transporte. Y yo me pregunto, ¿por qué? Temas de los mayas, al final era su religión, eran sus tradiciones y así era su cultura. Nos encontramos en la Acrópolis. Este lugar, que de alguna forma sería como un complejo de apartamentos de la época, simboliza la vida social de la antigua Tikal, y es que este lugar sería algo representativo al ágora de los griegos o al foro de los romanos. De alguna manera esto nos evoca el preguntarnos cuánta gente llegó a vivir en Tikal. Hay bastantes divergencias en cuanto a los especialistas. He llegado a leer que si 70.000, que si 200.000. Al final, las últimas estimaciones lo que nos cuentan es que en Tikal más o menos vivían entre 90.000
y 100.000 personas. Claro, imaginaros, en plenos siglos IX y principios del siglo X, en Tikal tener 100.000 personas era una auténtica barbaridad. En la Acrópolis se debatían y se hablaba sobre temas que eran importantes para los mayas. Y esta sensación, amigos, ya la he vivido. Estoy como en una tienda de colchones, fijaros. Esto sería el interior de una antigua casa y este punto en el que me hallo ahora mismo sería el lugar donde se encontraba el colchón, fijaros. Eulogio, ¿qué opina usted de todo el tema que ocurrió en 2012, ¿no? Se hablaba del fin del quinto mundo maya, ¿no? ¿Por qué tan polémico este asunto? ¿Y en realidad había tanto misterio o no fue para tanto? Bueno, la realidad es esta de que cuando hablamos siempre de eventos que tuvieron lugar en el pasado, pues siempre se rodea de una serie de expectativas y a veces también, digamos, especulaciones. Pero según entendemos de que el 2012 fue un año muy importante en la cultura maya, porque se estaba celebrando la finalización de un ciclo enorme de 420 años, o sea, un Bactún. Se estaba celebrando la finalización de un 13º Bactún. Entonces eso era algo importante para los antiguos mayas y también para nosotros en la actualidad, que somos estudiantes apasionados de la cultura maya. Pero lo interesante es de que ese final de ese evento coincidió con otro evento importante para los antiguos mayas, con la celebración del solsticio de invierno, del 21 de diciembre del 2012. Entonces por eso cobró bastante realce ese evento, porque se finalizaba un evento y a la vez teníamos otro que era importante para los astrónomos mayas, como era el solsticio de invierno, solsticio de verano, eventos que ellos pues celebraban pues en esa época, ¿verdad? Pero rodeado alrededor de eso pues hay mucha especulación, ¿verdad? Claro. Sí, entonces por eso es que... Pero la realidad es esta de que no fue algo pues que cambiara, digamos, el mundo en su totalidad, sino que solamente, digamos, eventos que tuvieron lugar que por decirlo así marcaban pues el fin de periodos que para ellos es importante y otros eventos que se conjugaron a la misma fecha, ¿verdad? ¿Y por qué se hablaba de el fin del mundo maya? Porque algunas personas, mundo, ¿no? Lo que sucede es que cuando hablamos del fin del mundo siempre crea expectativa, ¿verdad? Entonces, mucha gente tiene interés en conocer, en saber, digamos, cuándo va a ser el fin del mundo, porque se habla mucho de fin del mundo, ¿verdad? Sin embargo, en esa ocasión fue, digamos, el fin de un periodo, de un ciclo, ¿verdad? Era un ciclo, sí, pero eso no significa que la cosa termine, sino que de un ciclo que termina un ciclo y luego inicia otro ciclo. Vale. Así es, sí, pero no es exactamente del fin del mundo físico, ¿verdad? En el cual vivimos, ¿verdad? Y esperamos pues que no lo haya. Aclarado entonces. Sí. Un inciso, aventurero. Cada documental de Desafío Viajero supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo para traeros buenas historias. Si crees que merezco tu apoyo y te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, hazme un comentario y comparte el vídeo. De esta forma me ayudarás enormemente. Aventureros, estamos en un punto en el cual podemos observar la plaza principal o gran plaza de Tikal. Y es que los lugares más icónicos de este lugar arqueológico sean en este punto. Por ejemplo, esta es la famosísima pirámide del Gran Jaguar. Con sus 45 metros de altitud, de alguna forma evoca al espíritu del rey que se encontró, del gobernante que se encontró enterrado bajo sus pies, Hassan Kankawil, o el señor Chocolate. Y es que este lugar, que de hecho representaría distintos niveles, como veis, distintas terrazas, justifica el cómo con la evolución y el paso del tiempo las distintas pirámides mayas fueron revistiéndose como si de una capa de cebollas se tratasen. Y es que debajo de esta habría otra y así sucesivamente. Pero en la gran plaza también encontramos frente a la pirámide del Gran Jaguar, la pirámide de las máscaras, donde se encontraron determinados iconos, determinados dibujos, que lo que indicarían sería que habría una representación de la esposa de Hassan Kankawil, del señor Chocolate, cuya pirámide, como hemos visto, representa este punto.
Me llama poderosamente la atención cómo en la Gran Plaza también se encuentra un juego de pelota. Y es que el juego de pelota, sin lugar a dudas, es una de las representaciones más típicas del mundo maya, ¿no? Este juego, que más que deporte era un tipo de ceremonia ritualística en la que había que encajar lo que hoy en día consideraríamos como una pelota, como un balón, en el interior de unos aros. A día de hoy, y después de muchísima polémica que decían que si el equipo perdedor o si el equipo vencedor era el sacrificado, la diplomacia arqueológica ha determinado que, bueno, pues que a veces era el perdedor y que a veces era el ganador. Desde luego que así dejamos contentos a todos los pertenecientes al mundo de la arqueología. Bueno, vamos a seguir visitando Tikal porque la verdad es que es un lugar magnífico. Imaginaros esta plaza, antes del amanecer. El gobernante o el sacerdote se dirigiría justo allí, a la pirámide del Gran Jaguar, ascendería las escaleras y se hallaría en su interior un ratito para realizar sus ofrendas, para orar, para hablar con los dioses. Allí se vestiría y se recubriría con las vestimentas ornamentales y a continuación emergería de la pirámide. Toda esta plaza se encontraría llena de gente y él emitiría su discurso y proclamaría lo que considerase oportuno con una acústica que envolvería su mensaje de forma absoluta, mientras el resto de la gente enfervorecida sentía que estaba viendo a un dios. Esto es lo que ocurría aquí, y es que este lugar, Tikal, en concreto la plaza central, tiene unas propiedades acústicas tremendas, casi como las que hemos visto en lugares como el Epidauro, y es que desde arriba de la pirámide del Gran Jaguar es increíble cómo se amplifica y se distribuye el sonido en todo este punto. Maravilloso, la verdad. Como no puede ser de otro modo, el dios de la lluvia, Chak, nos saluda con toda su furia. Bueno, Alberto, estamos en la plaza principal de Tikal. La verdad es que esto es una auténtica maravilla. Chak, dios tremendamente importante para este lugar, para esta ciudad de los mayas, implora su puesto. Ya está lloviendo. ¿Qué te parece Tikal? Cuéntanos. Pues la verdad es que es una auténtica maravilla y sobre todo el trabajo que tiene el haber encontrado a mediados del siglo XIX, en medio de la selva, engullido por la selva, un sitio así y que lo hayan dejado tan bonito, ¿no? Que hayan sido capaces de liberar estos monumentos que tenemos aquí. Es una verdadera maravilla. Hoy en día, más o menos, sabemos cuándo fue tanto el origen como la explosión absoluta de Tikal, o sea, ¿cuándo comienzan aquí los primeros asentamientos? Los primeros asentamientos datan del siglo X a.C. aproximadamente. En torno al año 800 más o menos antes de Cristo. En torno al año 800, 1000 a.C. Y el esplendor se produce en torno al siglo IX, ¿no? Año 800 aproximadamente, hasta el siglo, año 900, que es el colapso de la civilización. Bueno, uno de los grandes misterios es que no se sabe por qué los mayas desaparecen, por qué la civilización de Tikal, esta ciudad encontrándose en su mayor apogeo, de repente desaparece, pero parece que hay una serie de descubrimientos recientes que os vamos a contar en la próxima parada. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. ¿Sí? ¿Me acompañas si lo descubrimos? Claro. Vamos allá. Probablemente, aventureros, el gran misterio del mundo maya es cómo colapsó la civilización maya. ¿Por qué prácticamente de la noche a la mañana desaparecieron? ¿Por qué en el siglo IX tuvieron una explosión absoluta de cultura, de avances, de desarrollo, y un siglo después ya no existía? Alberto, de lo que hemos podido averiguar por aquí, cuéntanos cómo comienza todo y por qué este lugar finalmente, o cuál fue el origen de la desaparición de este lugar. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que aquí en el entorno de Tikal no hay grandes ríos, no hay grandes lagos en la cercanía, entonces todo el agua que consumía esta población lo hacía procedente de la lluvia, y esa lluvia era almacenada en unas charcas artificiales de la cual bebía el poblado, ¿no? Uh-huh. Entonces la hipótesis es que esas charcas se contaminaron. Es decir,
aquí había una serie de embalses, y esos embalses, que sobre todo eran utilizados por parte de la élite, porque cocinaban con ellos, fueron contaminados por los pigmentos con los que decoraban sus estructuras los mayas. De modo que esos pigmentos tenían mercurio, y el mercurio contaminó al mismo tiempo esos embalses, esas aguas. Claro, si de esas aguas, de esos embalses, se nutrían los dirigentes, las élites, y las élites se enfermaban, la cultura, la ciudad de Tikal se quedaba sin nadie que les guiase, sin líderes. Y ello finalmente pudo determinar, aunque esto es solo una hipótesis, así lo ha determinado la Universidad de Cincinnati, su desaparición. ¿Fue así? ¿Ocurrió justo por eso? No lo sabemos, pero esto es lo que os podemos contar de rabiosa actualidad. Esta pirámide que está justo detrás de mí, lo que le llaman el Mundo Perdido, que es de las más antiguas de Tikal, este lugar nos recuerda poderosamente a Teotihuacán, en México, el lugar que significa donde los hombres se convirtieron en dioses. Y es que, fijaros qué curioso, esta pirámide, que se parece muchísimo a la pirámide del Sol o la pirámide de la Luna de Teotihuacán, podrían hacernos generar muchas preguntas, ¿no? Y estamos a unos 2 días en coche hasta Teotihuacán. Esto supondría probablemente 1 o varios meses andando. La razón de ser, y es que se ha pensado que tal vez había alguna trifulca, alguna batalla entre las gentes de Teotihuacán y de Tikal. En realidad los arqueólogos lo que consideran es que hubo una influencia de Teotihuacán aquí gracias al comercio. Y es que habría una serie de intercambio comercial entre Tikal y Teotihuacán, y fruto de ello la influencia de Teotihuacán llegaría hasta lugares como este, el Mundo Perdido. La verdad es que es tremendamente curioso estar aquí y ver cómo un lugar tan alejado como es Teotihuacán tiene su reflejo aquí en Tikal. Aventureros, hemos llegado al que probablemente es el templo más espectacular de todo Tikal, el que le llaman el templo de la serpiente de 2 cabezas, o la serpiente bicéfala. Y es que este lugar, que sería construido aproximadamente en el año 741 después de Cristo, fue hasta hace muy poquitos años la considerada pirámide maya más alta de Mesoamérica, y es que tiene más de 70 metros de altitud. Fijaros, el paisaje es absolutamente espectacular. Podemos ver la pirámide del Gran Jaguar, la pirámide de las Máscaras, otros templos que todavía no han sido del todo excavados. Incluso este lugar, de hecho, todavía no ha sido excavado del todo, simplemente la parte superior, la cúspide de la pirámide. Parece ser que el quitar toda la maleza y toda la vegetación infesta que rodea la pirámide es tremendamente caro, y ello hace que el gobierno guatemalteco se requiera inversiones de más de $1,5 millones de dólares para poder quitar toda esta vegetación, ¿no? Luego, por mucho que vengáis dentro de 10, 15, 20 años, todavía habrá pirámides que no habrán sido excavadas, que no habrán sido objeto de retirada de toda esta vegetación que la rodea. El paisaje por sí solo habla. La bruma, la niebla, la oscuridad empieza a caer, la lluvia nos moja, Chak implora de alguna forma que este es su reino, que esta es su ciudad. Y creo que es un buen lugar para terminar nuestra aventura por Tikal. Así que acompáñame en Desafío Viajero, porque en el próximo capítulo vamos a seguir hablando de piedras, pero esta vez piedras esféricas, otro de esos grandes enigmas que sigue acompañando al ser humano. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces, aventurero.